Eso no lo sabía yo. Eskerrik asko. Eta egun on guztioi. Para mí es un grato placer y un honor estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras en la inauguración de este segundo congreso, ¿no? Un congreso que creo que es importante por las circunstancias tan complicadas en las que los derechos humanos en estos momentos se están produciendo en Europa y en el mundo, ¿no? Donde están permanentemente cuestionados e incluso atacados. Berdintasun, justizia eta gizarte politiketako gure sailak antolatu du kongresu hau giza eskubideen biktimen eta aniztasunaren zuzendaritzatik. Para hacer realidad este congreso, contamos con el apoyo de la Red Era Berean y también con el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural dependiente del Departamento Biltzen, ¿no? Beti da, atsegina hausnarketa eta ezagutza eremuak sortzen laguntzea gure herrialdean bizikidetzarako hain funtsezkoak diren gaiak jorratzeko. Eta orea da gainera, kongresu hau gogoetarako eta ezagutzarako oso leku egokiak egitea unibertsitatean. Os agradezco, si me permitís tutearos, especialmente vuestra presencia hoy en este congreso, a pesar de que, por desgracia, la situación sanitaria no es tan buena como nos hubiera gustado, ¿no? Como nos hubiéramos deseado. Este segundo congreso, como decíamos antes, tenía que haberse celebrado el pasado año, pero la situación de emergencia sanitaria nos lo impidió. Hoy estamos mejor que entonces, pero todavía no estamos bien y es necesario seguir siendo prudentes, ¿no? Y por eso yo, en esta situación difícil y complicada, os agradezco especialmente que nos hayáis acompañado hoy aquí. Pero también os pido, por favor, que respetemos todos y todas la normativa sanitaria, ¿no? Y también os ruego que nos cuidemos para que podamos seguir luchando contra este virus que de momento sigue entre nosotros y de momento, bueno, pues por desgracia parece que nos va a acompañar por un tiempo. Este segundo congreso lleva por título Respuestas frente al discurso de odio y, desgraciadamente, esta reflexión no puede ser más necesaria y oportuna. Como veis, ya en el título de estas jornadas de trabajo damos un paso más con respecto a otras recientes iniciativas realizadas de la mano de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos o del Departamento de Seguridad. Hace unas semanas analizábamos los discursos de odio en general o nos centrábamos en los delitos de odio hacia la comunidad musulmana, por ejemplo, ¿no? En este congreso vamos a poner el foco en las respuestas a estos discursos. Ahaltasuna, mehatxua eta giza eskubideen urraketa bizi ditugu mundu osoan. Egoera horrek erantzun lokala eta global bat eskatzen du erantzunkidetasunetik abiatuta. Aukera bat da Euskadirentzat giza eskubideak babesteko, sendotzeko eta bermatzeko estrategia zehaztu eta ezartzeko. Giza eskubideak norbanakoen ikuspegitik ulertzen ditugu, baina batez ere komunitatearen ikuspegitik. Partimos de que estamos viviendo un escenario de debilidad, amenaza y vulneración de los derechos humanos a escala global. Y este escenario exige dar una respuesta a nivel global, pero también a nivel local, desde la corresponsabilidad y la exigibilidad.
Y creemos que este escenario puede presentarse y puede presentar para Euskadi como una verdadera oportunidad, ¿no?, de cara a definir y a implementar una estrategia de protección, de fortalecimiento y de garantía efectiva de los derechos humanos. Porque entendemos los derechos humanos desde su dimensión individual, pero ante todo y sobre todo desde su dimensión comunitaria. El Plan Udaberri 2024, que como sabéis fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 21 de septiembre, constituye nuestra hoja de ruta para trabajar por la convivencia, por los derechos humanos y también por la diversidad en la presente legislatura. Más y mejor convivencia desde el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas. Más y mejor convivencia en Euskadi, en una Euskadi cada vez más plural y más diversa. Y centramos así el objetivo principal de nuestro plan. Para lograr esta meta, como ya os he explicado reiteradamente en diversas ocasiones, el Plan Udaberri se estructura en 3 agendas. La Agenda Vasca por la Convivencia, la Agenda Global de los Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad. Y me vais a permitir que me centre en esta última. Y hoy quiero poner el foco en la Agenda Vasca para la Diversidad, porque también es una parte muy importante de cara a la construcción de esa sociedad, de esa convivencia para el futuro de Euskadi. Y es que convivir en el siglo XXI significa convivir en diversidad, y también en Euskadi. Y felizmente Euskadi es hoy, y lo será más en el futuro, una sociedad diversa, diversa en todos los órdenes, en la identidad o expresión de género, en la orientación sexual, en el origen racial y étnico, en el cultural, también en la lengua, en la religión, en edad, en capacidad. Y ante esta realidad podríamos optar por una de estas 2 opciones. Asumir la diversidad como un imperativo de los tiempos, como algo que está y que tenemos que asumirlo como una carga que resignadamente tenemos que soportar y que tenemos que aceptar y que tenemos que gestionar, o por el contrario, asumirlo como una oportunidad, como un valor y como un activo a cultivar, ¿no? Y nuestra opción, la opción del plan, es esta. Esta es, y además es clara. Aniztasuna balio bat da, bizikidetzarako ere balio bat. Tratu desberdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioan oinarritutako aukera. Printzipio horren aplikazioak 3 estrategia osagarri garatzea eskatzen du. Desberdintasuna eragiten duten faktorei eraso egitea, aniztasuna positiboki kudeatzea, eta arriskuan dauden kolektiboen eskubideak eta askatasunak babesteko berariazko politikak ezartzea. La diversidad es un valor y también es un valor para la convivencia. Una opción basada en el principio de igualdad de trato y no discriminación y un principio cuya aplicación exige el desarrollo de 3 estrategias complementarias. Como decía, en primer lugar, atacar los factores que generan la desigualdad, gestionar positivamente esa diversidad y establecer políticas específicas de protección de los derechos y libertades de los colectivos en riesgo. Unas políticas basadas en un enfoque de derechos y en principios de equidad y de justicia, y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas es uno de los papeles y de los derechos y de los fundamentos de toda convivencia. Respeto, sin distinción por origen racial, por sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, lengua, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra circunstancia personal o social. Las sociedades más prósperas son aquellas que son más plurales, en las que confluyen identidades múltiples que suponen enriquecimiento claro y que además suponen mayores oportunidades para la construcción de alternativas sostenibles. La diversidad es la consecuencia natural de la libertad y solo un país no libre puede aspirar a ser homogéneo y uniforme. Aitzitik, gorroto diskurtsoek eta jakina gorroto delituek etiketa etniko, religioso, politiko, genero, sozial eta jatorrizkoek pertsonen balioari duintasunari ematen diote lehentasuna. Por el contrario, los delitos de odio y, por supuesto, los discursos de odio, pero, por supuesto,
los delitos de odio se caracterizan por anteponer el valor de una etiqueta étnica, religiosa, política, de género, social o de origen al valor de las personas y a su dignidad. La libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía al que contribuyen los medios de comunicación y las redes sociales encuentran su cara opuesta en su mal uso. Este mal uso se refleja en términos de desinformación, de bulos, de fomento del miedo, de rechazo o incluso de incitación al odio. El contexto de la pandemia no ha estado exento de este mal uso, ¿no? Y desde el comienzo de la crisis, una vez más, se están viendo especialmente perjudicadas y discriminadas las personas y los colectivos más vulnerables. La evolución y el desarrollo de las relaciones en las redes sociales han puesto de manifiesto la realidad de los discursos de carácter racista, xenófobos, homófobos y contra el pueblo gitano, entre otros muchos. En las etiquetas que acompañan al discurso y al delito de odio, el prejuicio, la ignorancia y, en ocasiones, incluso la agresividad y la violencia se imponen a la razón, el respeto y a la empatía. Los discursos y los delitos de odio representan, en definitiva, formas emergentes de ruptura de la convivencia. Eta bizikidetzaren haustura horren aurrean, irmo izan behar dugu gure diskurtsoetan eta gure ekintzetan konprometiturik. Gure giza eskubideen errespetuan oinarritutako bizikidetzarako kultura eta hezkuntza sustatzeko politika publikoak bultzatu behar ditugu. Aniztasunari buruzko gizarte diskurtso positiboko tresnak izan behar dute prestakuntzak, sensibilizazioak eta prebentzioak. Gorrotaren diskurtsoaren aurrean, gure erantzuna diskurtso positiboa eta aniztasunaren kudeaketa positiboa da. Y ante esta ruptura de la convivencia tenemos que ser firmes en nuestros discursos y comprometidas en nuestras acciones. Y tenemos que impulsar políticas públicas que promuevan una cultura y una educación para la convivencia basada en el respeto a los derechos humanos. Formar, sensibilizar, prevenir han de ser piezas de un discurso social positivo sobre la diversidad. Frente al discurso de odio, nuestra respuesta alta y clara, y es un discurso positivo y una gestión positiva de la diversidad. Y para lograr esta constructiva positividad es fundamental y absolutamente necesario que trabajemos juntas y juntos, todas las personas, instituciones e entidades sociales que apostamos por la diversidad. Debemos trabajar de forma coordinada con los diferentes actores sociales e institucionales que trabajan o tienen competencia en la materia, porque sin la colaboración público-social, los avances en la igualdad de trato y en la no discriminación no serán posibles. Datozen urteetan, funtsezko erronka dugu, bereizkeriaren eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Atzera pausorik ere ez. Como os decía, en los próximos años tenemos un reto fundamental, que es luchar contra la discriminación y la desigualdad. En tiempos de populismos y auge de la ultraderecha, toca poner pie en pared y ni un paso atrás. Tenemos que escuchar y preguntarnos qué sociedad queremos ser. Queremos ser una sociedad que no deje a nadie fuera y que no deje a nadie atrás, o por lo menos eso es lo que nosotros defendemos y por lo que luchamos. Y este es el compromiso que ha asumido nuestro departamento en esta legislatura. Y este es el compromiso que hoy, desde Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, os reafirmo en este acto inaugural de este Congreso. Eskerrik asko.